Edificios, edificios y más edificios. ¿Qué generan? Escasez de servicios como agua, luz, recolección de basura, estacionamiento, problemas de tránsito, en fin. Para algunos, la construcción de viviendas nuevas es una opción de vivir más cerca de los centros de trabajo o estudio, pero para otros es sinónimo de sobrepoblación y caos. Hoy, en Diálogos en Confianza, pros y contras de la construcción desmedida de vivienda. Amigos, amigas, ¿qué programa tenemos hoy? Porque bueno, estarán los que viven a 2 horas, 3 horas de la ciudad a donde trabajan y dirán, por favor, que se construya más vivienda y que sea accesible, además, económica y claro, que tenga servicios. Y los que ya están viviendo ahí desde hace algunas décadas dicen, no, por favor, ya no, porque no alcanza el agua, estamos atorados, ya no podemos circular. Y entonces es un tema polémico, pros y contras de la construcción de viviendas. Si digo ya construcción desmedida de vivienda, creo que va a haber puros contras, pero los invitamos a que ustedes opinen, nos cuenten su experiencia, viven esta problemática, viven lejísimos o estaban muy tranquilos en su colonia y de repente ya tienen ahí junto 2 rascacielos y ya no se puede hacer nada. Platíquenos qué han hecho, qué han logrado o qué no han logrado. Y los invitamos a arrancar viendo esto. El 1 de junio de 2013, el Consejo Nacional de Población dio a conocer que en México habitan 118.395.054 personas y que para el 2050 esta cifra superará los 150 millones de mexicanos. De acuerdo a este organismo, las entidades más pobladas son el Estado de México con 16.4 millones, el Distrito Federal con 8.9 millones y Veracruz con 7.9 millones. Estos datos solo son un ejemplo de la densidad poblacional que hay en nuestro país, lo que lleva necesariamente a una elevada demanda de vivienda. Por otra parte, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refieren que una tercera parte de la población del país, más de 37.5 millones de personas, carecen de acceso a una vivienda digna y que más de 2.250.000 viven en hacinamiento, lo que significa que 561.000 hogares viven en esta situación. Actualmente se estima que en la Ciudad de México existen más de 73 complejos habitacionales en construcción que solo cubren la demanda de vivienda que necesita la ciudad para 10 años. Además, se trata de proyectos altamente caros y de dimensiones muy reducidas, contando algunas con habitaciones de menos de 3 metros cuadrados, que están muy lejos de satisfacer las necesidades de la mayoría de las familias. El Distrito Federal cuenta con un territorio de 1.495 kilómetros cuadrados en su extensión territorial, pero según el Instituto de Geografía de la UNAM, el área urbana de la ciudad podría alcanzar 199.000 hectáreas, es decir, 1.990 kilómetros cuadrados en el año 2020, pues se estima que en los próximos 25 años se requerirá de 553.000 hectáreas para satisfacer la demanda de casas. ¿Cómo abastecer las necesidades que requiere una ciudad que crece a este ritmo? ¿En realidad se necesita de más y más construcciones? ¿No será que se requiere de la descentralización de bienes y servicios? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Pues ser el rey Salomón, ¿verdad? Para encontrar el punto medio, San Francisco o algo por el estilo. No la ciudad, el santo, ¿verdad? Bueno, vamos presentándole a nuestros especialistas después de estas cifras que nos dejaron asombrados. Jorge Ernesto Alonso, arquitecto, perito en vivienda social y popular, profesor y ex coordinador del área de tecnología de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Jorge Ernesto, bueno, Jorge, pues si no se oye como telenovela, sí, ¿verdad, mi amor? Oye, Jorge, ¿se puede hacer una buena media, repoblar estas zonas que a mí se me hace que lo que quieren los delegados son más votos? Pero bueno, les dicen que son recomendaciones del propio INEGI.
¿Se puede repoblar y no ser invasivo? Porque pues como que ya no hay agua ni servicios. No, yo creo que sí se puede definitivamente. Sí hay forma de mediar. Sí hay forma, sí hay ya mecanismos, hay ahora también toda una serie de condiciones en las cuales se puede reaprovechar el agua, porque sí, un elemento que acabas de decir. ¿sí? Pero tendríamos que construir otro tipo de vivienda. Tendríamos que construir otro tipo de vivienda y tendríamos que tener unos límites muy claros, muy estrictos definitivamente. ¿Límites de qué? ¿De altura? De altura, de que permitan de alguna manera condiciones de habitabilidad como el asoleamiento, como todo ese tipo de situaciones. La ciudad es una ciudad bastante baja, es una ciudad chaparra, llamémosle así coloquialmente, y me parece que la ciudad puede ser redensificada para arriba. Star Wars, con límite y con cuestiones muy estrictas, parámetros muy estrictos, para que no se dé la voracidad que se ha venido dando por los desarrolladores inmobiliarios, que ese es el otro gran problema que había que tratar. Es que esa es la cosa, ¿verdad? Tenemos una casita y luego junto un rascacielos. Ahí es donde la cosa está extraña y no sé si geomecánicamente hablando, además sea esto malo, o sea, que repercuta, ¿no? En términos técnicos me parece que es factible completamente. No hay bronca, casita y edificio. No, yo me refería a la cuestión geotécnica que decías. Pero uno de 80 y luego uno de... No, claro que ahí no. Está la cosa. Ahí están los límites. Ahí nos van a explicar exactamente. Sí. Olivia Domínguez Prieto, socióloga urbanista, doctorado en urbanismo, profesora investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la ESI Atecamachalco del Politécnico. ¿Qué problemas generan, y esto para explicárselo a quienes no lo viven diariamente, este tipo de construcciones que vemos en las grandes ciudades de este país, que empiezan a darse, mira, como hongos, salen por un lado, salen por el otro? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos actualmente dos modelos de ciudad contrapuestos. Un modelo que durante los últimos 50 años se dio, un modelo de ciudad expansiva, que fue consumiendo los municipios conurbados, que fue creciendo de manera desmedida, y un modelo que a partir aproximadamente del año 2000 se piensa implementar en la Ciudad de México, que es el modelo de ciudad compacta. En términos generales, el modelo... Explícanoslo, porque todos ese modelo de ciudad compacta tendría que ver, con partes de la misma jurisdicción del Distrito Federal, considerando los grandes problemas que ha tenido la ciudad, problemas de transporte, de equipamiento, esos trayectos gigantescos que tiene la mayor parte de la gente que viene del área metropolitana a trabajar a la Ciudad de México o viceversa. Compacta es, no sé, donde había en el Pedregal una casa, ahora hay una privada de 8. Donde había incluso terrenos que se pueden reciclar, lotes baldíos, edificios que en algún momento fueron de oficina. Sí, porque eso sí hay mucho, pero también pues muchas casas que se han ido abandonando, que han ido cediendo de una mano a otras, y pues el problema que vemos detrás de todo esto es una voracidad inmobiliaria muy grande. En sí, el modelo de ciudad compacta no es un modelo malo, ha funcionado en muchas ciudades mediterráneas y en muchos otros espacios urbanos. Un ejemplo de modelo compacto, o sea, algo que conozcamos. Buenos Aires. Aunque también está el modelo extendido hacia la Gran Buenos Aires. Entonces, lo ideal es que todo el equipamiento esté concentrado, que uno pueda hacer menos tiempo a su trabajo, a su escuela, a sus centros de convivencia, que tenga los servicios aunque sea la Buenos Aires, que se aproveche lo que ya está de infraestructura. Ese es el término básico de la ciudad compacta. Lo que ya está. Eduardo Fara, coordinador del Comité Vecinal Nuevo Polanco. No, Chapultepec Polanco. De Chapultepec Polanco, director del periódico Espejo Red. Muy bien, mi querido Eduardo. Oye, ¿cómo afecta el tejido social este tipo de cosas? ¿Tú cómo lo has visto? Mira, lo que pasa es que México tiene un conflicto rápido de dos tipos. Una población que se empobrece desde los 80s, lentamente, ha bajado el ingreso real, capacidad de compra 40, 50%, depende de la cifra. Una población que sigue creciendo en las zonas más abandonadas del país, mucho más rápido que el resto de la nación, que está exportando población hacia las ciudades. Entonces, estamos en una situación de crisis. O sea, no estamos en una situación boyante en que, digamos, podemos resolver todos los problemas, tenemos recursos, tenemos la gente, no. Estamos en una situación de crisis que cada vez es más grande. Entonces, en un país de ese tipo, en una ciudad de este tipo, el problema es que hay muy pocas zonas
que se pueden considerar de interés para los inversionistas. Los inversionistas quieren invertir en ciertas zonas donde pueden comprar el terreno muy barato. Y luego levantar la plusvalía. Sí, lo que pasa es que tenían a Simón Newman, que era como una especie de jefe de la banda, era el guasón, y Simón Newman le autorizaba a sus cuates, ¿Qué puesto ocupaba el señor Newman? secretario de Sedubi, y lo acaban ahorita de premiar con el CETRAM. Ah, CETRAM es donde se maneja más lana, entonces lo mandan allá a ¿qué ganar más hacen en lana. el CETRAM para nuestro público? El CETRAM es el que hace estos Los grandes centros de paraderos, transferencia. como el que van a hacer en la avenida Los centros de Chapultepec, transferencia. en que le entregan parte de Chapultepec o la glorieta de entrada a Chapultepec y todo eso a un particular para que haga torres de 41 pisos, hagan una lanototota que luego se la llevan, y porque no la dejan aquí, y ya son negocios, son puros negocios. Ahorita México está en un boom inmobiliario con las fibras. Fibras son los fideicomisos de inversión, que es lo mismo que pasó en España con el ladrillazo, en Estados Unidos con la subprime. Están metiendo billones y billones y billones a las fibras, son edificios que hacen que están vacíos. Reforma la ¿Y mitad de los cuándo los edificios vamos están a tener vacíos. que rescatar, perdón? En 3 o 4 Ay, años, no, ya me imagino otro Fobaproa, por el amor de porque Dios. las Afores han puesto un montón de dinero ahí, y entonces de repente va a haber una quiebra, no van a poder mantener esos precios falsos, y va a pasar lo mismo que con esas empresas de casas. Las elevaron a precios altísimos, como Geo, etcétera, diciendo que tenían reservas territoriales, que no era cierto, eran terrenos del campo. Cuando ya valía esto, sacaron su dinero los dueños cuando y se dejaron que desinfla- se cayó y ahora ya está quebrado y se fregaron todos. En este caso va a tener que intervenir el gobierno porque son las Afores. Oye, Fer, justo No, pero el con dinero del eso- gobierno es el nuestro. ¿Cómo? O sea, sí, claro, al sí. final todos pagamos. Pues pues que nos vayan dando un departamento, ¿no? De sus fibras estas. Pues sí, pero mira, la mitad de Reforma está vacía. No les importa que esté vacía. Lo que importa es meter el edificio a una fibra que le costó al dueño a lo mejor $1,000, $2,000. Luego el precio lo suben a 20,000 y cuando están 20,000 la venden la acción, sacan el dinero Y adiós. y adiós, bye. Y se luego van a para que Miami los o se haya. van a Las Vegas. Sí, porque la visión del jefe de gobierno y de sus gentes no es una ciudad compacta, es una especie de Las Vegas. Ve los parques, los parques de bolsillo que están haciendo, es poliuretano Escenografías. sobre asfalto, con muebles de poliuretano, y ya quieren poner plantas de plástico que se puedan lavar. Para ellos, Ay, ellos son qué parques. bonito. Mientras destruyen la barranca de Tacamachalco, que es un área verde, que la concesionan siendo un área de valor ambiental, mientras ocupan parte de Chapultepec, mientras destruyen todo lo que queda de suelos verdes que los pueden ocupar. Es una corrupción, créanme, que se llama, como aquella película italiana, Mano sobre la Città, que era cuando la mafia dominaba la ciudad de Roma y hacía todos los negocios. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte esta realidad. Pregúntale a los expertos, ahí están. A ver, adelante, por Es favor. que aquí, bueno, saludos a todos aquí en las redes, ya nos están escribiendo y saludos a la señal internacional. Y justo nos dice Josefina MacGregor que Simon Newman nunca dio la lista de edificios ilegales de acuerdo con la norma 26 solicitada oficialmente, que desde ahí también empieza el problema. Se fue, pero que nunca dio esta lista. No sé si quieran retomar esto. Sí, yo creo que bueno, tendríamos que referirnos a la normatividad que deriva de todo este gran crecimiento, ¿no? Todo empieza con el bando número 2 en el año 2000. Este bando número 2 lo que trataba de hacer era densificar las delegaciones centrales, las 4 delegaciones centrales, para evitar ese crecimiento desmedido hacia el exterior y sobre todo aquellas delegaciones que todavía tienen una reserva ecológica, esta reserva territorial ecológica. Incluso en el bando número 2 hay algo muy claro, dice, esto está destinado para gente humilde. Entonces, se pensaba que iba a haber vivienda de interés social, vivienda de interés popular en Pero en estas zona 4 federal, delegaciones. en zona de reserva ambiental. Para evitar No. eso, porque eso ya existe. Ah. Se trata de hacer, para evitar eso, que la gente viva en las delegaciones centrales que tienen otro equipamiento y Pero sobre ¿y todo les para iban no a dañar el regalar impacto. estos? Claro que no, bueno, todo es comprado, ¿no? Y hay créditos y está el INVI y Sí. No, ese bueno. era el programa. En- Derivado, bueno. En realidad, bueno, antes del 2000, la norma 26 aparece en el 96, ¿sí? La norma 26 como tal. En el 2000... ¿Qué es la norma 20? ¿Qué es esto de la norma? La norma Vamos 20, a hablar de ver, esto. sí, A ver, sí, pongamos sí. atención. A lo mejor es importante, o sea, existe un plan general de desarrollo
a nivel del Distrito Federal. Bueno, hay un Plan Nacional de Desarrollo, luego particularmente un Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y luego de ahí derivan los planes delegacionales. ¿Sí? Dentro de cada delegación puede haber planes parciales también, y existen dentro de toda esta normativa unas que se llaman normas generales de ordenación. ¿Sí? Dentro de estas normas generales de ordenación, que originalmente fueron 28, ¿sí? Existía la norma 26, y la norma 26 se refería exclusivamente a la posibilidad de potencializar algunos predios, de dar facilidades para tener un mayor potencial, siempre y cuando se destinara a vivienda social y popular. Eso es en estricto la norma 26. Yo veo puro de lujo. No, yo creo que acotemos bien las cosas. Sí, hay vivienda social. Hay mucha vivienda social y popular. Entendamos esto, llegaban de fueras, vivían en los alrededores, ocupaban zonas que eran de reserva forestal y demás, ya era como una dona, iba creciendo, pero al centro se iba despoblando. Para eso se pide el 26, que se haga más vivienda social y que entonces la gente tenga donde vivir. Ahorita nos dices dónde fue que la puerca torció el rabo. Y aquí mi querido Arnold Ricalde, que es ambientalista y director de Orgánica, nos dirás, ¿y cómo vamos a lograr esas otras viviendas que propone aquí el maestro, que serían autosuficientes? Sería la gloria, ¿sí o no? Ahí sí que construyan por las que quieran y andemos en bicicleta, si no, ¿cómo? Ahorita regresamos, solo así. Seguimos con ustedes el tema del día de hoy, pros y contras de este crecimiento desmedido de la ciudad, y la verdad es que esta construcción se da en muchos lugares que quizás usted aquí en el Distrito Federal identifique. Es ahí al lado de una gran plaza que está sobre Universidad y la lateral de Río Churubusco, al lado del pueblo de Joco, se están construyendo uno de los edificios, se dice que más altos de la ciudad. Hubo muchos problemas ahí, los vecinos la verdad es que sí se quejaron, se unieron, pero no pasó nada. De hecho, ya el hospital que se iba a construir ya se terminó de construir, ya está en funcionamiento. Ahorita vamos a ver esta cápsula que tiene que ver con estas llamadas también. Dice Daniel Granados: soy arquitecto y cada delegación tenía los planos de construcción, pero nadie los respetó, empezando por el gobierno. Poco a poco fueron invadiendo cerros, áreas verdes, y nos afecta a todos. Siguen buscando y dando permisos de construcción en lugares hasta donde el flujo de agua es insuficiente. Y tenemos aquí otra llamada de Ángel Fernández. Dice que el plan de desarrollo de la ciudad ya no es sustentable por la falta de servicios, porque las normas de construcción violan la altura y los metros cuadrados de construcción. En la delegación Benito Juárez tenemos un problema porque en toda la demarcación tenemos más de 200 juicios en contra de las inmobiliarias y constructores porque han violado estas reglas. Quiero que los panelistas, que son arquitectos e ingenieros civiles, nos digan si saben que el Distrito Federal es zona de sismos y está permitido ciertos tipos de construcciones, porque entonces dice, ¿por qué se empeñan en la construcción de zonas urbanistas cada vez más altas? Justo lo que está pasando en el pueblo de Joco. Vamos a ver esta cápsula y luego que retoman los especialistas esto de la altura de los edificios. Desde que se empezó a excavar fueron el deterioro de las casas mayormente. Todas las casitas de aquí están cuarteadas, la escuela, la iglesia, todo. No entra el sol ya por ningún lado, eso afecta también a la casa. Y ruido, mucha gente, hay una calle muy pequeña donde entran miles y miles de autos. Porque tenemos un tráfico muy pesado, que en las calles no están de acuerdo a la afluencia vehicular que hay aquí. Nuestra salida hacia Río Churubusco es prácticamente imposible a las 5 de la tarde. Nuestra entrada hacia el pueblo, que es Puente de Joco, es imposible también en la mañana. Contaminación, de ruido, de gente, de basura, porque la gente genera muchísima basura, y desperdicios de obra. A nosotros nos llueven. La falta de agua ya es constante. El servicio de la luz nos los cortan a las 11 de la noche, no sé si para hacer alguna conexión o algo, pero nos los cortan y duran como 10 minutos y vuelven a reconectar, y en ese transcurso de la noche se ve la variación del voltaje. Porque le digo, aquí el uso del suelo no está para este tipo de construcciones, sin embargo las autoridades les han permitido. Hemos acudido a diferentes autoridades, tanto a delegación
como a gobierno, a CEDUBI. Nuestro modo de manifestarnos nosotros ha sido a través de medios de comunicación o cerrando Río Churubusco, cerrando el eje 1 Poniente. Es cuando nos mandan a la policía, hay del pleito de siempre entre granaderos y vecinos, pero es la única forma que hemos podido a que se nos acerquen y poder reclamar nuestros derechos. Adentro dicen que van a hacer un edificio de 60 pisos, 3 veces esto. Aquí la expectativa que ellos tienen son de gente VIP, porque son departamentos bastante caros. Traen un plan a donde quieren sacar a la gente del pueblo para que vengan ellos a vivir cómodamente, sin fijarse en la gente que ya existimos, que ya estamos. Y nosotros no, somos un pueblo. Son casas todavía de láminas, casi casas de adobe o de ladrillos, sin terminados de lujo, y nos van a cobrar como si viviéramos ahí, ¿no? Eso es lo que solicitamos, que se nos respete el pueblo, que nos respeten la iglesia y nuestros usos y costumbres, porque aquí, por ejemplo, en enero se hace la fiesta del patrono de San Sebastián, en abril. Dentro de todo esto, pues la vida que se tenía aquí, tranquila y segura, se ha perdido. Bueno, ahí estamos viendo algunos detalles. Por favor, Eduardo, nos decías que esto se llama ¿cómo? Gentrificación. Gentrificación. Es decir... Mira, es la expulsión de los pobres, nada más. Es eso ha hacer pasado que... en muchos países, ¿eh? Sí, en todo el mundo pasa. Y en un país que se empobrece, imagínate el problema, porque si tú me dijeras que en México hay un ascenso de ingreso o un ascenso de clases, te diría, bueno, como en China, que cada vez hay más clase media y hay más recursos, pero aquí cada vez hay menos recursos y más concentrados, en muy poquitos. Eso lo sabemos todos. Entonces, al hacer una ciudad para ricos, no va a funcionar, no van a poder vender todo. Están vendiendo el metro frente a Chapultepec, en Rubén Darío, en Campos Elíseos, para que se den una idea, en 100,000 pesos metro. 90,000, 100,000 pesos metro. De departamento. ¿Quién lo va a pagar? Pues muy poquitos. Entonces, se va a volver, no van a poder comprar todo lo que está haciendo. En Santa Fe están vacíos probablemente 40% de los lugares. En Reforma, 50%. Que tengan hijos rápido los ricos, para que, ¿no? No. Para que ocupen eso. Pero porque... están construyendo por otro motivo. Están construyendo para poder meter los edificios a los fideicomisos, los fideicomisos inmobiliarios que están haciéndose, que están en la bolsa. Ahí meten los edificios que le pudo haber costado al dueño hacerlo a lo mejor $2,000 metro, y entonces al entrar ya entra a $8,000, $7,000, $8,000. Y luego lo van subiendo por operaciones de la bolsa, que son puros tramposos ahí, es como un casino, lo suben a $20,000 el metro, y cuando ya vale eso el metro, entonces en ese momento dado, venden sus acciones los dueños, sacan su dinero y dejan que se caiga. Se lo hizo Casas Geo, Homex, todos estos hicieron, fue un fraude de gigante. Entonces siempre hay empresarios ricos y empresas quebradas. Sería muy bueno, Eso, Arnold, a ver, cuéntanos. analizando la relación entre los políticos, ¿no? Entre los partidos políticos, el gobierno y estas inmobiliarias, estas constructoras. No vemos cómo cuando viene cada elección estas inmobiliarias son pues las grandes aportadoras, ¿no? Entonces obviamente después entendemos todos estos fenómenos que están sucediendo. Y te salen con ¿no? que las licencias de construcción vienen desde el 80, entonces pues ya la tenían. Exactamente, entonces vemos que no se respetan los ordenamientos territoriales, los planes de desarrollo urbano y mucho menos los ordenamientos ecológicos territoriales, ¿no? Existe una planeación, existen institutos, existen universidades que detallan exactamente cómo se debería de planear la ciudad, sin embargo, no se siguen estos lineamientos justamente por esta corrupción, ¿Pero por qué este hacen los de a pie? contubernio. ¿Se van a aguantar así? Ya no hay Entonces, nada el que hacer. es el problema que nos qué afectan sigue? a todos, esta corrupción, ¿no? Que vemos en todo el país, nos afecta a todos. Y a largo plazo tenemos los problemas que estamos viviendo. Pero no hay marcha También atrás. lo vemos en suelo de conservación, bueno. ¿no? Donde tenemos que preservar esas áreas verdes para Olvídalo. infiltrar agua al subsuelo, para tener aire, para respirar. ¿Y qué pasa? El clientelismo en los partidos políticos principalmente, ¿no? Hace que llegue gente de escasos recursos, muchas veces gente desinformada, a habitar. Y les dice, no te preocupes, tú te puedes quedar aquí si votas por mí, ¿no? Entonces eso también
va desordenando todo este ordenamiento territorial, todos estos planes de desarrollo, y después tenemos el caos que estamos viviendo actualmente. Tenemos por un lado una sobreoferta de vivienda, ¿no?, en varios estados de la República, y tenemos por otro lado una demanda, una necesidad de vivienda. ¿Cómo compensamos? ¿Cómo equilibramos? ¿No? Exactamente. Entonces, si tuviéramos un orquestador, un gobierno que no fuera corrupto, un gobierno que nos permitiera facilitar y ordenar y equilibrar esta situación, otra historia veríamos. Jorge, nos estabas poniendo también en perspectiva cómo se ve desde tu trinchera esta dona que íbamos haciendo y que, bueno, se dijo, a ver, espérenme, pero vamos a pasar gente para acá para que no se coman estos suelos de conservación. Claro. ¿Qué ha sucedido y qué no se ha logrado? Yo quisiera ubicar esto que dices como trinchera, ¿no? Es una trinchera. Yo creo que es un análisis estricto. Yo coincidiría con algunas cosas que dijo la doctora, y que históricamente, rápidamente, viéramos algunas cosas. Después del sismo del 85, la ciudad empieza, la ciudad central se empieza a vaciar muchísimo, y entonces en donde tenemos concentrado muchos servicios, ¿sí?, donde pasa el metro, donde pasa el metrobús ahora, donde pasa una serie de cosas, se empieza a vaciar. Es ahí donde entra el año 2000 con el bando número 2, precisamente, en donde lo que se quiere es precisamente evitar que se sigan poblando las zonas de reserva, básicamente las delegaciones como Tlalpan, que tienen la mayor cantidad de área de servicios ambientales. De servicios ambientales. Ojo, ese término también es bueno porque no lo manejamos mucho. Servicios ambientales. ¿Qué son? Pues es el agua, ¿no? Es el agua que tomamos, que se recarga. No más falta que también ahí llenemos de concreto para que no se recargue. Es el oxígeno que respiramos. Ok, los bosques. Perdón, maestro, bosques. sígale. Y entonces, lo que se hace con el bando 2 es promover de alguna manera que en lugar de estar construyendo en San Jerónimo, en Coajimalpa, en Barrancas, muchos en Tepepan, en todas estas zonas se pueda construir, se facilita, vamos a decir, para construir vivienda en lo que es Ciudad Central. Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztacalco y Cuauhtémoc, definitivamente. En esas 4 delegaciones se dan facilidades, y de ahí de alguna manera se le da mucho auge a la norma 26, que ya más o menos la expliqué. El problema está en que, por un lado, están los constructores sociales, vamos a llamarles, que hacen esto. El INVI, que es el INVI, Instituto de Vivienda del Gobierno del DF, que sí ha hecho mucha vivienda social, yo diría. Ahí tenemos Santa María la Ribera, con todo el impacto que ha sido, quiero dejarlo, pero de alguna manera, predios, como decía la doctora, que estaban vacíos, o vecindades que estaban ocupadas por familias, vamos a decir, se incluían esas familias y se incrementaba el número de familias, porque se construía, en lugar de los 2 niveles que normalmente estaba en Santa María la Ribera, como ejemplo, se iban hasta 6 niveles, ¿sí? Una ciudad de 6 niveles me parece que es bastante vivible. Es pasable. Es pasable, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Y entonces hay muchísimos ejemplos de la cantidad de vivienda que ha construido el INVI, o los llamados autoconstructores, la gente que se organiza, pone ciertos recursos, pide un crédito blando también a estos organismos sociales y construye su vivienda. Bueno, y luego también hay casos, ¿te acuerdas que se hizo una especie de apoyo para las familias que iban construyendo en el terreno del papá, pues cada quien su cuarto, y empezaba el hacinamiento? Aunque ya decían allá en la entrada que pues, el hacinamiento es mental, ¿verdad? Yo puedo vivir con 8 aquí, pero si yo siento la libertad interior, ya la hice. Oye, y justo que veíamos en la cápsula la altura, ¿no hay un tope para la altura? Claro que Había sí, 4 pisos. Claro que sí, la normativa es muy clara en ese caso, y cada parte de la ciudad, y puedo decir, cada lote de la ciudad está definido su posibilidad en términos de la cantidad de terreno que puede ocupar y en términos de los niveles que puede hacer. Pero ¿y esto quién lo define? ¿Es un estudio o es de a cómo le caiga la mordida? ¿Cómo? No. Eso está definido en la Ley de Desarrollo Urbano. Eso está totalmente normal. ¿Pero es por geomecánica o por qué? No entiendo. ¿Por mecánica de suelos? No. ¿Cómo estos estudios lo han hecho especialistas, lo han hecho universidades, definitivamente. Los planes delegacionales se han hecho viendo precisamente la condición social, la condición económica, la condición histórica para cada una de las delegaciones. El otro día tenía yo unas señoras que tienen un CENDI en Tlalpan. No hay forma de que les den el uso de suelo, ya el papel que les falta para estar en orden, que porque les falta 1 metro de sol, de área de sol, ¿no? Abierta. Y sin embargo, pues hay edificios que yo no veo ni por dónde, más que por los cristales que les dan.
¿Por qué se dan estas inequidades? Es, insisto, muy complejo, porque cuando hablamos de la normativa, hace un momento que pasaban la cápsula, supongamos el edificio ese es de Mítica, yo no lo voy a justificar para nada, ¿no? Lo voy a tomar como ejemplo para decir que hay vialidades en donde la normativa cambia. Si yo estoy en una colonia, estoy en una delegación, en una colonia en particular, pero colindo con Avenida Insurgentes, ese es un ejemplo muy clásico. O sea, si Avenida Insurgentes tiene una altura que es muy diferente a Guadalupeín o alguna de las partes interiores de la colonia. En la Florida se aventaron un superedificio sí, ahí ya, junto a Francia y es del gobierno, nomás para que, porque está una cuadra yo quisiera diferenciar. Una cosa es ya las violaciones, la corrupción que se da, o sea, yo no quiero defender nada de eso. Yo lo que estoy explicando, o sea, es que existe una normativa que permite de repente en las vialidades, en ciertos tramos, el incremento a partir del ancho de las vialidades, irse a ciertos niveles. Es el caso de Reforma, supongamos. Por eso se puede ir Por eso se pueden ir a el circuito interior, periférico. La ciudad está dividida por zonas, por vialidades, y existen otras cuestiones también que se llaman zonas de desarrollo, vamos a decir, en las cuales pueden tener una posibilidad mayor. Un ejemplo, Atlampa. Atlampa era una zona totalmente industrial, es corazón de ciudad, está junto a Tlatelolco, etcétera, etcétera. Atlampa va a tener que desarrollarse. Hoy ya no hay industria ahí, hay predios, creo que el predio que dejó la Mundet tenía 40,000 metros cuadrados, algo así por el estilo. Es una zona que tiene que desarrollarse. Ahora, ¿cómo se desarrolle? Ahí está el detalle precisamente. ¿Qué no hicimos estos especialistas que diseñaron el mapa y que dicen cuántos metros todo? ¿Qué no hicimos que ellos recomendaron? Porque como que nos está saliendo chueco todo. Mira. Es decir, ahorita vamos a tener que ir a un corte, ahorita nos cuentan, pues, ¿en qué la regamos? Claro. Porque alguien sí lo debe de haber planeado, el problema es que no hicimos. Ahorita regresamos también con muchas opiniones y problemáticas, ¿verdad? Nos están escribiendo de Monterrey, de Querétaro, también hay mucha problemática, ya no solo aquí en la ciudad. Tenemos todavía... Me aviento una de Querétaro. Perdón. Erandi dice, en Querétaro es grave el problema, sobre todo porque utilizan material muy barato, no hacen bien el estudio del suelo, las cimentaciones están mal hechas y las casas comienzan a separarse, incluso a caerse en menos de un año. Con eso nos vamos al corte. Háblenos de todas las ciudades de la República, porque seguro tienen esta bronca. Hacinamiento, donde se asientan las personas. Un grupo de personas que viven en un solo cuarto, muy pequeño, y son muchos para ese cuarto. Normalmente la gente que vive en hacinamiento, pues es gente humilde, ¿no? Porque por algo viven en un lugar tan pequeño. Eso conlleva una serie de problemas. Número 1, los servicios. Número 2, problemas interpersonales. Número 3, problemas que van más allá de una relación normal entre personas, como pueden ser entre hijos y padres, entre hermanos y hermanas, y eso conlleva una serie de problemas de tipo no solamente sociológico, sino también psicológico. El hacinamiento primero hay que diferenciarlo de la densidad social. La densidad se refiere a cuántas personas hay por una unidad de espacio. Y podemos hablar también de densidad física, qué cantidad de inmuebles o de muebles dentro de una vivienda existen que pueden entorpecer los movimientos de las personas. Pero el hacinamiento es diferente de la densidad social. El hacinamiento es personal, es individual, es un elemento subjetivo. La persona puede estar en una situación de baja densidad social y sentir que está hacinada, o puede estar en una situación de muchísima más gente y sentir que todo va bien. Tomamos el hacinamiento con todos sus componentes, privacidad, territorialidad, espacio personal, y lo ligamos con otros factores también ambientales como ruido, contaminación visual, falta de tiempo para llegar al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces esto se puede empaquetar en un concepto que denominamos estrés ambiental urbano. Es decir, vivir en grandes ciudades genera estrés en las personas o en la mayoría de las personas. Hay quienes no lo padecen gran cosa. Y este estrés ambiental urbano, junto con otras fuentes de estrés, como puede ser el factor socioeconómico, puede estar implicado en buena parte de las enfermedades físicas, en las razones por las cuales las personas visitan a los médicos. Se estima que cerca del 50% o un poco más pueden tener este factor.
No es únicamente la enfermedad física lo que es causado por el estrés, también hay elementos psicosociales o estrictamente psicológicos. Primero, hay una perturbación de la buena relación familiar, donde amistad entre amigos, si estamos hablando de un ambiente laboral, etcétera. A veces no nos damos cuenta, pero un factor externo puede hacer que nuestra forma de estar interactuando nos afecte. Empezamos a levantar la voz, la otra persona piensa que nos estamos quizá molestando, lo hace también, etcétera, etcétera. También tiene un efecto muy fuerte en lo que llamamos ejecución de tareas. En la casa, por ejemplo, si un escolar, una persona en edad escolar está haciendo su tarea y el hacinamiento, las personas que están a su alrededor están generando todas estas condiciones que mencioné, puede hartarse y decir, aquí no puedo, ¿sí? Y suspender su tarea. Comunitariamente hablando, puede haber una especie de pelea o de defensa por el territorio de la unidad habitacional o de la colonia. Todos sabemos de vecinos que se apropian de un área que no es estrictamente de ellos, no está escriturada en el documento de su departamento, pero dicen esto es mío y aquí nadie pasa. Puede ser un pedacito de jardín, puede ser un lugar de estacionamiento y esto empieza a generar discusiones, peleas, mala relación entre los propios vecinos, que puede llegar incluso a que se creen grupos totalmente opuestos. Una forma de afrontar, llamamos nosotros, estos efectos del hacinamiento podría agarrar uno de dos sentidos. Uno, hacer una revaloración cognoscitiva, así le llamamos, a asignarle un valor menos importante en nuestra jerarquía a eso que nos está molestando. Un poco el pensar, no es para tanto. ¿Sí? La otra vía sería modificar la situación, tomar una forma activa de, si yo me estreso porque vivo en un lugar con muchísima gente, buscar la opción de ir a un lugar menos hacinado. Bueno, ese es el psicólogo social, ¿verdad? Y estábamos preguntando, ¿qué no hicimos que la puerca torció el rabo cuando todo estaba también planeado? Olivia pidió primero la palabra, y yo sé, Arnold, que tú también quieres decir algo, adelante. Bueno, quisiera alertar sobre varios puntos, retomando un poquito el caso de Joco. Me parece que el problema de fondo es mucho más grave de lo que se percibe. ¿Por qué? Porque hay algo que no estamos considerando. La Ciudad de México está conformada por colonias, pero también por pueblos y por barrios. Y este es un pueblo originario que tiene reminiscencias prehispánicas, que tiene todavía un panteón porfirista, que tiene una iglesia del siglo XVI, bueno, una capilla. Bueno, la iglesia se cuarteó, ¿verdad? Cuarteada, sí. Entonces, esto es muy serio. Todavía muchos de los usos y costumbres se siguen llevando a cabo. ¿Qué agresión tan fuerte? De repente, no es que uno esté en contra de un panorama moderno, de rascacielos, pero ¿por qué ahí es la pregunta? Y eso, considerando el tema cultural, estamos pensando también las vialidades, los servicios. Si uno pasa por Avenida Universidad y pasa por Río Churubusco a las 9 de la mañana, el tránsito está parado. Pongamos todavía un edificio de 63 niveles, 550 departamentos, que va a colapsar la zona, porque no se están pensando en otras soluciones. Es algo que se aprobó en lo oscurito del día para el día siguiente, y bueno, donde hay complicidades tanto ahora sí que de los constructores, de los que tienen una ganancia de esto, pero también del gobierno. Creo que eso es clarísimo. Otro punto es esto que se mencionaba ya de las zonas de desarrollo económico y social que se piensan implementar en la Ciudad de México o que se están implementando. Se tocó el tema de Atlampa. Pero ¿qué va a pasar con la colonia Doctores, donde se trata de hacer una ciudad administrativa? ¿Eso qué es? Una ciudad administrativa que concentre edificios burocráticos, que también oferte servicios, vivienda, pero es una colonia que está habitada. ¿Qué va a pasar con la gente que está viviendo en Doctores? O sea, los van a invadir como alien. Volvemos al tema de la gentrificación. La parte social y la parte ambiental es la última que se toma en cuenta, ¿no? Aquí se trata de ganancias, aquí se trata de cómo tomar ventaja política. Y desafortunadamente, repito, la parte social, la parte de convivencia, la parte de armonía con el planeta, con la Tierra, es la última que se considera, ¿no? Que se tome en cuenta. Y bueno, el público, la gente, los invitados pues pueden dar testimonio de lo que está sucediendo aquí en la ciudad y es en todo el país, ¿no? Estamos viviendo un modelo de desarrollo que al final de cuentas no va a traer esta armonía social que buscamos. La gente cada vez está más desesperada, ¿no? En los embotellamientos, en estos hacinamientos que acabamos de ver en este reportaje.
Al final es cómo tenemos una ciudad mucho más vivible, cómo tenemos una ciudad más armónica, en donde todos no podamos realizarnos plenamente y no vivir en este forcejeo, ¿no? Producto, resultado de esta corrupción que estamos mencionando. Y acá tenemos, bueno, a especialistas en que no se tiene uno por qué quedar ahí sin hacer nada, ¿verdad? Tú luchaste, compañero, por el Parque Hundido. Tú y un grupo nutrido de personas que dijeron, no se va a quedar así. ¿Qué pasó la primera vez que dijiste, caray, aquí hay algo que no había? Pues como todos, seguramente los que vivimos en la ciudad, de pronto una casa unifamiliar se convierte en una zona de demolición y no necesariamente tiene que tener todos los permisos en regla, porque yo me remontaría a esa parte, ¿no? En esta ciudad tenemos todas las reglas, todos los reglamentos, todas las normas, como quiera que se llamen, todos los institutos, todas las procuradurías. Pero como que no tenemos la cultura de la legalidad, ¿no? Tenemos una cultura de mala fe. Ahorita hablaba Eduardo de corrupción y hablaba Arnold de toda la parte económica y esta derrama que genera toda la construcción, que se utiliza nada más para fines personales. Y eso es el origen de todos los males en esta ciudad. Con razón dicen, reactivaremos la economía y siempre la personal. Se refieren a las obras, o sea, es la de ellos. Yo le digo, oiga, yo no soy albañil ni arquitecto. Pero inclusive en gobierno hay un dicho, ¿no? Que dicen, donde hay obras, hay sobras. Claro. Imagínate. O sea, y la obra pública esa de harto. Sí. Y entonces, si partimos del principio de que todos los gobiernos que tenemos han funcionado con este principio de mala voluntad, entonces estamos hundidos los ciudadanos. En el Parque Hundido, dentro del parque, comenzaron a construir un edificio. Adentro de un parque que, bueno, es ya legendario en la ciudad. En el 2009, ¿no? ¿Y cómo lo frenaron? Fíjate que tuvimos que acudir a todas las instituciones posibles, porque sí hay que cumplir como con toda la parte legal, ¿no? De denuncias formales. ¿Cuál sería? Pero para que le enseñes el ABC al público, o sea, la primera, ¿dónde fue? A la delegación, ¿no? Sí, uno como ciudadano inmediatamente va a la delegación. Pues es que es ¿no? la que sabe uno. Como lo que uno se imagina primero, ¿no? Cuando te topas con que están coludidos. Porque tienen el permiso. Porque no hay permiso ni siquiera. ¿Qué te dijeron? Hoy las autoridades trabajan con la omisión, porque la omisión no les genera ninguna repercusión. ¿Cómo? ¿Y entonces tú puedes construir en omisión? Sí, si yo soy un delegado. A mí me pasaban a revisar cada vez que hice un arreglo. Sí, por supuesto, pero si el delegado no va a revisar, a lo mejor está incumpliendo en una cuestión menor. ¿Se le pasó? En cambio, si va a revisar y dice una mentira y dice que todo está bien cuando no está bien, eso sí genera alguna repercusión en su contra, ¿no? Entonces, trabajan a base de omisiones. Estas omisiones dan tiempo. El tiempo hace que los constructores avancen. Y cuando terminan el primer departamento y lo habitan, ya es difícil echarlo. Ya se fregó la cosa porque ya no puede sacar a nadie. Y es cuando entonces aparecen los delegados, como en este caso en donde yo vivo, Jorge Romero, de Benito Juárez, a tratar de hacer un show espectacular diciendo, no, bueno, este edificio está clausurado y estamos pidiendo la demolición. Y no ha habido una sola demolición que se haya generado en la gestión, por ejemplo, de este delegado, de Jorge Romero, que ha clausurado, digamos simbólicamente, más de 100 obras y que las ha presumido a diestra y siniestra. Pero pues el permiso o no permiso salió de su delegación. Tanto el permiso, la omisión. A ver, y entonces lo primero que hicieron, ¿qué fue? Cuando ya en la delegación cacharon que allá había gato escondido. Pues acudimos a todos lados, tanto a la Procuraduría General de Justicia del DF, que tiene la Fiscalía Ambiental, porque por temas ambientales. Fiscalía Ambiental, ¿qué más? A la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Sí. Que aunque no tiene dientes, es un poco como la Comisión de Derechos Humanos, pero genera una buena investigación que se puede utilizar para que legalmente se le finquen responsabilidades. A quien resulte. A quien le toque. Y la parte social. O sea, las personas tenemos que defender nuestro espacio. ¿Qué hicieron? ¿Acordonaron el lugar? ¿Los trascabos no entraban? ¿Qué pasaba? Nos paramos de cabeza por todos lados, fuimos a todos los medios. A todos los medios, llegamos hasta el Zócalo. ¿Dejaban de chambear o quién los mantenía? ¿Boteaban o cómo? Porque también esa es otra que hay que dedicarle tiempo. Eso es lo malo y esa es en la parte en la que regularmente la autoridad gana. Claro. A la autoridad le están pagando por sentarse 8, 10 o 12 horas en una oficina para no hacer nada y nosotros tenemos que fondear justamente la parte de social, de defender nuestro lugar. ¿Y qué tal las amenazas? Lo bueno es que Cumplidas. lo resolviste en otro sexenio, mi amor. Se resolvió afortunadamente bien. Porque
Ya casi le regalábamos a este muchachito chaleco antibalas, ¿no? Bueno, me mandaron a Joco una vez. Y no de visita, sino de paciente ahí de urgencias. No te tocó estrenar el nuevo hospital, mano. No me tocó. me tocó lo Qué fuerte, anterior. ¿no? O sea, a eso se expone uno. Claro, se criminaliza la lucha social. Claro. ¿No? Acabo de ver con una compañera, ¿no? Que está en Cholula, alrededor de la pirámide de Cholula quieren construir toda una serie de centros comerciales. Oye, y ayer tiene una orden de aprehensión. Pero ojo, y también obstaculizar. el abogado que los defiende también ya terminó en el tambo. Y en este caso no era ni una marcha, era una peregrinación para pedirle a los santos y a quien se pudiera personar que se frenara esa construcción, y a esa peregrinación se le reprimió. Pero bueno, de Puebla, ¿qué podemos esperar? Donde no sabemos si arrojan balas de hule o de a de veras, pues está la cosa ruda, ¿no? A ver, llamadas y vengo para acá. Me voy con llamadas, Twitter y Facebook. A ver, en el Twitter nos dicen que el nuevo secretario de la CEDUBI declara su visto bueno a las normas 30 y 31 y buscan aprobarlas, que si ahorita nos explican en qué consiste, o brevemente nos pueden explicar en qué consiste. La norma 26 en este momento está suspendida. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué hablan? Lo que habíamos explicado, que se trataba de densificar la zona central, de aprovechar lo que ya estaba de infraestructura. Sin embargo, el problema que tiene la ley es que no tiene muchos candados. Al dejar abierto de que se tiene que construir vivienda social, se construye vivienda de cualquier tipo. Norma 30 está dirigida justamente a vivienda social y norma 31 está dirigida a clases medias y sectores altos, lo que también va a ser un problema. Un relajo. Entonces bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. El nuevo de CEDUBI fue el que aprobó el edificio Churubusco. Así es, cuando él estaba en la Secretaría anteriormente, con Marcelo Ebrard, él tuvo que ver con la autorización de ese proyecto. Bueno, vamos con comentarios del Facebook. También nos escriben de Monterrey, Nuevo León. Dice que también ahí ya es caótico cómo está toda la ciudad, porque ha crecido muchísimo. Y aquí Defensa Ciudadana dice que hay una corrupción impresionante. ¿Cómo es posible que el suelo de conservación, áreas verdes como Parque Reforma Social, la Barranca de Tarango y Barranca de Tecamachalco están siendo convertidas en zonas habitacionales? Y a ver, aquí dice Becky, no hay espacio, los que vivimos en esas zonas donde el gobierno piensa construir en vertical, carecemos de muchas veces de agua. El tránsito es horrible con todo y su inservible autopista urbana sur, eso sin contar que el traer más gente a vivir a estas zonas generará otro caos vial, no hay transporte público, ya es insuficiente, el gobierno lo único que quiere es llevarse más dinero a su bolsillo sin importarle lo que esto genera. Y en las llamadas, Julio Rivera nos dice que en Europa se hacen las ciudades satélite o dormitorio y que en México hay viviendas que además de ser pequeñas no cuentan con áreas verdes o de esparcimiento, pero esto es responsabilidad de las autoridades corruptas por autorizar la construcción de viviendas en lugares inapropiados. Dice que también en México se da mucha importancia a los automóviles en vez de darle más inversión al transporte público, así como a los peatones, como le hacen en Londres en sus circuitos peatonales. Y le preguntan aquí al arquitecto, ¿cómo? Que al inicio del programa, que al inicio del programa dijo que sí se podía, ¿cómo hacerle tomando en cuenta todo es esto? Interesantísimo. Y también Arnold, a ver, Jorge y Arnold van. ¿Quién primero? No, rapidísimo, perdón. Yo crearía, por ejemplo, centros urbanos, ¿no? En la ciudad puede haber distintos centros urbanos que contengan estos servicios para que la gente no se tenga que desplazar. O sea, los centros, por ejemplo, Tlalpan, Coyoacán, etcétera, tú los puedes consolidar como centros urbanos y no centralizar todas las cosas, ¿no? No tener todos los edificios centrales de gobierno, por ejemplo, en el centro de la ciudad, sino en las distintas delegaciones. Este es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser las construcciones sustentables, ¿no? El jefe de gobierno desafortunadamente se ha reído de esto, pero muchas veces le hemos propuesto, ¿no? Capturar agua de lluvia en todas las nuevas viviendas, tener unos grandes almacenamientos de agua de lluvia, también captar, ¿no? Por ejemplo, ahora en los segundos pisos toda esta agua de lluvia y tener sistemas de almacenamiento. Eso es, por ejemplo, una de las ideas. Pero es que ¿qué hace la escuela de Marina en Rojo Gómez? O sea, junto al CCH Oriente. O sea, sí me explico. Eso es lo que es, como tú dices, todo en el centro. Ya trataron de sacarlo y nomás no jaló. Regresando, ¿cuánto me queda? A ver si... No, Jorgito, regresando, tú nos cuentas las opciones, captadores de agua de lluvia. O sea, que la casa sea
autosustentable. Lo que necesitamos también es, ¿y cómo diablos vivo un poco más cerca de mi chamba? Porque aún viviendo en la ciudad, amigos que están en otras ciudades, nomás para que se horroricen, viviendo dentro de la misma ciudad, usted puede hacer hasta 3 horas a su trabajo. Eso es inhumano. O sea, no es de justicia social, por favor. Ahorita regresamos. Puede ser redensificada para arriba, Star Wars, ¿no? con límite y con cuestiones muy estrictas, parámetros muy estrictos para que no se dé la voracidad que se ha venido dando por los desarrolladores inmobiliarios. No, tenemos actualmente 2 modelos de ciudad contrapuestos. Un modelo de ciudad expansiva que fue consumiendo los municipios conurbados, que fue creciendo de manera desmedida, y un modelo que a partir aproximadamente del año 2000 se piensa implementar en la Ciudad de México, que es el modelo de ciudad compacta. El problema que vemos detrás de todo esto es una voracidad inmobiliaria muy grande. Que no se respetan los ordenamientos territoriales, los planes de desarrollo urbano y mucho menos los ordenamientos ecológicos territoriales, ¿no? Existe una planeación, existen institutos, existen universidades que detallan exactamente cómo se debería planear la ciudad, sin embargo, no se siguen estos lineamientos justamente por esta corrupción, por este contubernio. ¿Se van a aguantar? Gentrificación. Es decir... Mira, es la expulsión de los pobres, nada más. Al hacer una ciudad para ricos, no va a funcionar, no van a poder vender todo. Los planes delegacionales se han hecho viendo precisamente la condición social, la condición económica, la condición histórica para cada una de las delegaciones. Vecinos con sus perritos que no se acostumbran a levantar. Aquí en Tlatelolco no hay un solo perro callejero, pero vea cómo hay de excremento, porque los vecinos sacan a sus perros y les vale, ¿no? Muy poco vecino, hay muy pocos vecinos que van recogiendo las heces. Bueno, los problemas que tenemos aquí en Tlatelolco, todos los condóminos, es que hay mucha inseguridad. Aquí saliendo del metro le arrebatan a uno el celular. Y todavía en el día, hay mucha inseguridad. Hay muchos problemas, ¿no? Los condóminos no pagan lo que les corresponde de cuotas, por lo tanto no se le da mantenimiento ni a los elevadores ni a todas las áreas comunes en un edificio. Podría ser las inundaciones también, a cuestión de la basura, que no tenemos una buena cultura en cuestión de reciclar o de separar basura. Puedes ver a muchas personas que vienen fumando, tiran las colillas, no tenemos como que esa cultura de no ensuciar, vaya, pues para que no se tapen las coladeras. Y también en general pues el ruido que provoca, ¿no? Todo lo toda la unidad, de que hay gente que no tiene educación, que pone sus estéreos a todo volumen, eso en general nos afecta. Y lo que veo, la problemática es que los vecinos mínimamente conocen la ley condominal, no invadir las zonas, las áreas comunes, y es lo que primero hace, ¿sí? Sobre todo la gente que vive en la planta baja. Entonces se apropian, inclusive hasta ponen puertas atrás para salir al pedazo que se apropiaron y hacer como si fuera de su propiedad lo que se les antoja. Y eso no está bien, son áreas comunes, ¿no? Precisamente es lo que dice el señor, que todos tenemos corral, como quien dice, en el jardín. Pero si lo tenemos así es precisamente por seguridad. Luego no se ponen de acuerdo cuando empiezan a pintar los edificios, en el color simplemente. O sea, y estos sondeos, Fer, otra de las contras de este crecimiento desmedido, que a veces no volteamos a ver y que la verdad hemos hecho varios programas sobre esto y pareciera, porque nos preguntan aquí que dónde denuncian porque nunca les dan solución. Oye, y me encantó el de la señora, mucha queja, ya sabes, pues sí que es el otro tiene perro, que no estaba leyendo yo que el perro era el animal más inteligente del mundo porque ha logrado que los seres humanos andemos tras de él levantando sus heces. Sí. Pero bueno, ¿y a dónde se quejan? ¿A dónde se quejan? Viene porque de ahí, nunca hay una respuesta que si ahorita los especialistas a ver si ahorita orientar. aquí Jorge nos dice, porque le toca hablar, sí. Sergio dice, el problema que surgió a raíz de la creación de la norma de ordenación 26 fue que tanto las autoridades como los constructores abusaron de esta norma y la autoridad de Seduvia al emitir los certificados de uso del suelo y las constructoras al ampararse bajo esta norma para hacer grandes proyectos diciendo que eran de interés popular y social, y la realidad es que los departamentos se venden
como de lujo y rebasan los montos permitidos Claro. que establecen para la vivienda de interés Claro. popular y social. Y con respecto a esto, Carmen Tena Oye, nos dice... y subió la mordida para cualquier También. remodelación o construcción para nosotros los de a pie. Mira, Síguele, dice, síguele. es indigno que le den a la gente casas tan pequeñas de una recámara. Realmente una familia no puede vivir en un espacio tan pequeño. Nuestro arquitecto Jorge quiere comentar sobre estas dos cuestiones. Sí, claro. Yo partiría de una premisa básica, ¿no? Y tú la dijiste. ¿Queremos una ciudad solamente para ricos o queremos una ciudad realmente equitativa? Una ciudad. En ese sentido, requerimos definitivamente que esta ciudad crezca. Necesitamos meter más vivienda. La demanda de vivienda en el área metropolitana, en el Distrito Federal, estamos hablando de aproximadamente 45,000, entre 45 y 48,000 viviendas por año. Se están construyendo menos de la mitad de las viviendas. Es fundamental pensar en esto que Fernanda dijo al principio, una gente que viene de Ixtapaluca, una gente que viene de Catepec, que viene de Cuautitlán Izcalli. Sí, nosotros en la universidad tenemos estudiantes que para llegar a clase de 7 tuvieron que levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a tiempo a su clase de 7. Sí, claro. Eso no es una calidad de vida, definitivamente. Pero ¿y cómo diablos ¿no? lo solucionamos? Y Porque entonces, inmediatamente construyen dentro de lo que es el área urbana y el precio se dispara. eso es precisamente lo que no se controló con la norma 26. Eso es lo que sucedió. La norma 26 definía 3 contornos. Lo que estaba dentro del anillo interior, o sea, lo que estaba entre el anillo interior y el periférico, y lo que estaba fuera del periférico. Eso determinaba ciertos niveles de altura. Pero no solamente se hacía la vivienda social, sino los desarrollos inmobiliarios sacaban los beneficios de no pago de toda una serie de derechos, Además, construían y le venden a la gente todos los acabados por aparte, todos los estacionamientos, etcétera. Y entonces, en lugar de que la vivienda se quede entre los 20 o 30 salarios mínimos, que estamos hablando de aproximadamente máximo 500 y tantos mil pesos en la vivienda popular y 300 y tantos mil pesos en la vivienda social, perdón, al revés, 495 y 740 son los datos exactos. Las viviendas se van a 1.200.000, y ahora en Narvarte, en todo eso estamos hablando de viviendas de 3 millones de pesos. O sea, ¿sí? Entonces, no es posible esto. De ahí surge la necesidad de cambiar la norma, y surge la norma 30 y 31. O sea, ¿sí? La norma 30 para hacer vivienda social, y la norma 31, que es lo que me parece que es muy, muy cuestionable, porque lo que pretende o pretendía, yo parece que había escuchado que ya estaba muerta totalmente, No, pues parece que pero la parece quiere ser que no, revivir el nuevo la quieren director de revivir, ¿no? Sedubi, ¿eh? La norma lo que pretende, la norma 31, es que el desarrollador inmobiliario, si va a hacer más niveles de los que tiene permitidos, tiene 4 niveles permitidos y va a poder hacer 6 o 8 niveles en un momento dado. ¿Por qué? Porque le están metiendo un candado, que ojalá funcione, que es el ancho de la calle. Entonces, si yo estoy en una calle en Galicia, en la colonia Álamos, así, y tengo una calle de 10 metros, esos 10 metros es lo que me va a dar la posibilidad de incremento. Entonces, a lo mejor puedo incrementar de los 4 niveles que tengo, estoy inventando, a lo mejor puedo aumentar uno nada más, En la San o Pedro 2, de los Pinos, o que mide etcétera, o en un la San metro Pedro de los Pinos. escasamente la banqueta, pues ni cómo, Exactamente. ¿verdad? Y entonces, el área extra que va a poder, que va a poder incrementar, va a pagar unos derechos. Ahí es donde está el negocio. ¿Y el tamaño? Y es que los estoy muy cuidado. Los metros cuadrados. Eso está totalmente normado. Yo creo que hay un error, y así lo planteo en la primera cápsula, porque no hay espacios de 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados es uno y tanto por un tanto, algo así por el estilo. No, debe ser mejor de 3 por 3. Y el reglamento, desgraciadamente, lo que hace es decir los mínimos que se pueden tener, y en una recámara el mínimo son 2.85 de uno de los lados por 3.10 del otro, algo así por el estilo, ¿no? O sea, Lo que si hacen estamos ahora hablando- es que, yo ya lo vi, en unos departamentos en el centro, que quedaron bastante monos, pero son esto que ahora se llama loft. Y All You Need Is Loft, ¿verdad? Resulta que tú entras y desde la puerta es la recámara, pero que colinda con una puerta, un baño, que podría ser comunitario, y una barra que es la cocina. Entonces ya
ya cumplió con todos los números, Pero ¿no? ¿estarías de acuerdo, Fernanda, en que hay diferentes formas de vida ya ahora? Y ahora Claro. no es exactamente la familia como la tenemos Ni concebida. los muebles, ya Ni todo los se muebles, adaptó. ni toda una serie de cosas. Yo creo que también tendríamos que irnos acostumbrando a diferentes formas de vida. Si estamos ya acostumbrándonos precisamente a diferentes formas de familia, ya no son las familias clásicas Pero sí está difícil meter ahí una familia. Claro. Digo, está padrísimo Debería- para solteros o para parejas. Debería de haber alternativas, eso Exacto. es. Y también deberíamos Pa' de todos. ir cambiando en términos de una movilidad. Es decir, yo ahorita soy soltero y entonces tengo la posibilidad de algo, De pero vivir ahí. puedo intercambiarlo en un momento dado cuando tengo una pareja o cuando la familia empieza a crecer. O sea, este tipo de cambios, tú hablabas de algo novedoso, de cosas por el estilo hace un momento. Me parece que tendríamos que ir pensando en esto como sociedad. ¿Cómo O sea, ¿sí? permutar Como estas sociedad. cosas? Me refiero rápidamente a la cuestión técnica. La ingeniería mexicana es de primer mundo. La ingeniería mexicana ha hecho asesorías a los japoneses, ha hecho asesorías a toda una serie de cuestiones. Me Hasta parece, la línea 12. bueno, es por eso. Pero yo a lo que me refiero es a la cuestión del suelo. O sea, ¿sí? En ese sentido, me parece que no hay ningún problema en hacer los edificios que se pueden hacer. El problema es cuando no se tomen en cuenta los barrios originales, los pueblos originarios, los barrios, las colonias, todo ese tipo de situaciones. El cómo se puede hacer me parece que es manteniendo la ciudad con un nivel entre 6 y 8 niveles, o sea, ¿sí? Para que mucha gente pueda tener su trabajo en bicicleta. Hay una nueva ley de movilidad que tiene 2, 3 meses de haber salido más o menos, que invierte totalmente la pirámide. Hoy, para esa ley de movilidad, el automóvil está en el último nivel, en el primero está el peatón, y luego sigue la bicicleta, y bueno, vemos inversiones, o sea, Pero Jorge, por otro lado vemos que quieren están anunciando ahorita otro segundo y tercer piso, que contrapone totalmente lo que señala la ley. Ahora quieren hacer en viaducto con pretexto del nuevo aeropuerto, otro segundo piso, lo quieren hacer también en Constituyentes. Yo no voy a abogar por eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay instrumentos que en algunos casos están funcionando. O sea, en papel funciona, alguien se el mueve, problema es cuando lo tratamos de llevar a cabo, hay quien no lo lee. pero si alguien se mueve en el centro, si alguien vive en el centro o vive ahora, bueno, está muy de moda la Roma Condesa y cosas por el estilo, la movilidad en bicicleta, y si eso lo vamos generando más hacia perímetros más amplios, al rato que pueda ser San Pedro de los Pinos, al rato que pueda ser Álamos, al rato que pueda ser una serie de cosas, en donde también nosotros tenemos que cambiar la mentalidad, hay que respetar al bicicleto, ¿no? Claro. O sea, sí, hay que hacer toda una serie Nos de tenemos cambios que reeducar. mentales para que esta ciudad sea vivible, Mira. porque si no, perdón, nada más termino, porque yo lo que no quisiera es quedarme nada más, yo también critico al gobierno, toda mi vida he sido, ¿sí? No, pero no me gustaría quedarme nada Sí más hay buenos son ejemplos. corruptos y corruptos. No, sí hay Está buenos bien, ejemplos. pero ¿qué estamos haciendo prácticamente? Y hay ejemplos, creo que correctos. Sí, con la bicicleta, las partes que están peatonalizando, hay unas partes muy bonitas ahorita. Y recuperaron. Sí, que están recuperando, están haciendo estas la orejas. comunidad, que por ejemplo en Regina ya sale nuevamente la Mira, gente a la puerta también hay de que la enseñar las de la cosas comunidad. Hay algo que hemos A ver, omitido Eduardo que es muy Olivia, ¿eh? importante. La democracia en la Ciudad de México se empezó a notar cuando se hicieron los planes parciales, la urbana. Hay 43 planes parciales en la Ciudad de México. ¿Qué es eso? Plan parcial es que en una colonia los vecinos participan junto con expertos, junto con las autoridades locales y hacen un plan de cómo debe quedar la colonia. Todos se autorizan en esta calle, por ejemplo en Polanco, se autorizan 8 pisos en Mariano Escobedo, 8 pisos en Ejército Nacional, en fin, se cambió el plan. En vez de 3 pisos van a ser 4, etcétera. Eso es de acuerdo con la ciudadanía que la votó. Pero llegan los desarrolladores y dicen, hablaban con Simón Newman, dame un polígono de actuación que es unir 2 terrenos y en vez de 8 pisos, 17, o van con un juez corrupto. En México el sistema judicial está podrido. Le dan una lana al juez y el juez hace un amparo para que el señor en vez de 4 pisos, por ejemplo en Campos Elíseos 112B, Sí, bueno. haga 25, un despacho muy influyente con apoyo de algún vecino o vecina, también hay vecinos corruptos, le consiguen 25 pisos, otro edificio en Rubén Darío y
y la esquina de Lord Byron, de una señora que fue dueña de la cerveza Corona, en vez de 12 pisos, 30. Y entonces empezamos en Polanco a encontrar, y en las Lomas, violaciones al uso de suelo, en que están involucrados, obviamente la Seduví, Felipe de Jesús lo pusieron porque es experto en eso, están involucrados jueces, están involucrados desarrolladores voraces que hacen trampas, Delegados. y están abogados. Bueno, los abogados están haciendo su chamba es cambiar el uso del suelo porque le paga, o defender al narcotraficante porque le paga. En fin, ese es el trabajo de ellos. Y las autoridades locales, que por omisión, alguien mencionó omisión, se hacen como que no saben, estamos estudiando y todo. Entonces, en Polanco hay 8 o 10 lugares que el delegado Víctor Romo ya se comprometió con nosotros a detenerlo. Estamos a la espera, si es cierto. Si lo logramos, estamos logrando parar a 10 de los desarrolladores más grandes de México, o 5, en casos que tienen los papeles bien. Porque papeles son buenísimos. En las Lomas están invadiendo, por ejemplo, la barranca de Tacamachalco. Hemos sacado fotos, las encuentran en Aroba, Espejo, Res, de toda la invasión que están haciendo y construcciones en un área de valor ambiental. El Parque Reforma Social, que está atrás de Sambors de Palmas, tiene 34,000 metros. Desde que yo era niño era un río, luego fue un parque, y ahora resulta que apareció un dueño que con un presunto fraude procesal con un juez corrupto le dieron el terreno a un particular. Ese particular se une con un gran desarrollador y entonces quiere hacer ahí 1,200 departamentos, se mete un amparo. Están en el amparo ahorita. Hasta en pijamas salieron en la madrugada. Bueno, esa es la parte más importante. Esa es la parte más importante que te estaba mencionando ella. Los vecinos de la colonia Reforma Social son una colonia popular. Es el único parque que tiene. Es el jardín de sus niños. Lo han defendido inclusive cuando mandaron 300 golpeadores con tubos de metal a golpes. Salieron 2 o 3 mil vecinos con piedras, con todo, a las 12 de la noche, y en una batalla de 45 minutos los derrotaron. Tengo que ir a un corte, pero ahorita retomamos. Es rudo esto. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia nos hablará de la osteoporosis. ¿Sabías que es la principal causa de fracturas de huesos de muñeca, columna y cadera en mujeres después de la menopausia? Por supuesto que los hombres no son la excepción, así que te esperamos para que te informes del diagnóstico y tratamiento. El martes conoceremos lo que dice la ley en cuanto a la custodia y patria potestad. Ante una separación, muchos padres entran en una batalla campal por los hijos, olvidando que el bienestar de ellos debe estar por encima de las dificultades con la pareja. Cristina Jauregui te espera. El miércoles, Marisa Escribano te invita a que recordemos a nuestros muertos. Si bien la muerte representa una fuerte sacudida emocional, ¿con qué nos quedamos al final de la pérdida de los seres queridos? Nos gustaría escucharte. El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos hablarán de cómo fortalecer la cultura de la legalidad. Vivir en una atmósfera de impunidad es una corresponsabilidad de autoridades y ciudadanos. ¿Qué propondrías para reconstruir el tejido social? Finalmente, Carmen Muñoz te espera el viernes para reflexionar en aquellos sentimientos que nos deja la pérdida de una pareja por suicidio. ¿Dolor? ¿Culpa? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Pues bueno, ahí está ya la cartelera, si usted nos quiere acompañar la próxima semana, ya tiene los temas. Y aquí Rosy María López dice que hablemos de Xochimilco, que aquí hay invasiones a los ejidos, ya se están vendiendo. Y bueno, esto con todo el caos vial que hay en las mañanas, pero que si pueden hablar ahí de Xochimilco, porque es un tema, dice ella, completamente aparte, por esta cuestión de lo ejidal. ¿Usted puede comentar algo? Sí, bueno, primero hay que ver si son ejidos o es tierra comunal. La tierra comunal no se puede vender. El ejido desde el 92 pues ya
ya es un producto más, ¿no?, de la economía. Entonces, mucho tiene que ver con esto. Hay que ver que no sea zona de reserva ecológica, porque también hay instancias para Coret y algunas otras que son las que se encargan de estas zonas en particular. Y en el Distrito Federal está para las demoliciones pues el Instituto de Verificación deberían ir a la PAOT, a la PAOT, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, pero y a la luego Fiscalía no se puede, Ambiental. Ahí en la Álvaro Obregón había un predio en la Florida lleno de árboles gigantescos, eran más de 30 y tantos árboles antiguos y se los chutaron en un día, y que tenían aquí todos los permisos en regla. Yo no sé, porque cuesta más de 30,000 pesos tumbar un árbol con permiso y no sé cuántos tienes que sembrar. Y dicen que sí, que el constructor se había comprometido a sembrar. Aquí también dice eso. Que tenía todos los papeles. Que en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir tiraron 100 árboles. Y que a dónde puede denunciar. Eso es lo que nos están solicitando mucho. ¿Dónde pueden denunciar? Realmente, aunque denuncies, difícilmente se podrá hacer algo. Es una forma de ver las cosas, ¿no? En esta ciudad, por cualquier motivo, se tira un árbol. Creo que debe de siempre estorban. Cambiarse la ley. Bueno, a pesar de que en el Código Penal del DF ya hay como multas muy altas. Claro. Todavía se sigue viendo tumbar un árbol como algo muy normal, algo muy común. Por cualquier razón se tumban. Creo que tenemos que cambiar esta concepción, hacer las leyes más Oigan, ya que me estaba haciendo notar la maestra también fachadas históricas, ¿eh? ¿Eso a dónde se va uno a quejar cuando ve que están afectando un edificio histórico? Antes del siglo XX es INA y después del siglo XX ya es patrimonio artístico, es del INBA. Imagínate. Hay que ver si son edificios decir algo, Olivia, a ver, que no te dejaban. Adelante. Desde hace rato, bueno, lo que quería comentar es que pues tenemos que preguntarnos de fondo, ¿construir vivienda para quién? Se tocaba el tema del interés social, pero pues según veíamos en la cápsula del principio, bueno, no es una vivienda digna, la vivienda no es digna en sí, la gente que la habita es digna, no hay dignidad para esa gente porque no está viviendo en una vivienda adecuada cuando hay 31 metros cuadrados de dimensión. Eso por una parte. Por otra parte, estamos viendo que esa densificación no corresponde a la resolución de los problemas actuales. Según la CEDUBI, hay 900 asentamientos irregulares en el Distrito Federal, que bueno, yo ahí tendría como todavía mis dudas, por lo mismo que es irregulares, pues no hay un conteo preciso y adecuado. Entonces, si hay gente que es demandante de vivienda y hay una zona que se puede redensificar, ¿por qué se ha abierto de esa manera hacia los grandes promotores inmobiliarios? En la colonia Narvarte, que es donde vivo, no solo estoy pensando como la parte académica, sino también como un habitante de la ciudad, no hay una sola casa de interés social, un solo departamento de interés social. O sea, no hay alguien que vaya a pagar menos de 500,000 pesos por un departamento, ¿no? No, bueno. Van para arriba, van de 2 millones para arriba con dimensiones reducidas. Muchas veces son edificios reciclados que solamente se les dio una fachada, una pintadita en la fachada y ya son edificios de lujo. Con pocos cajones de estacionamiento y que empiezan a ocasionar pues cualquier número de problemas, ¿no? Casas californianas que se han estado tirando, donde vive una familia, ahora hay un edificio de 5 niveles, ¿no? Vamos una y una, mi querida Nora, a ver, acá tenemos a Gabriela, problemática. Bueno, nosotros somos la Asociación de Vecinos Unidos por Cañitas, de la colonia Popotla, de la Miguel Hidalgo. Tenemos una problemática espantosa hace mucho tiempo. Construye, el delegado Víctor Romo ha estado dando los permisos para construcciones, cosa que no se puede, son calles pequeñititas, ya no hay agua, no hay recursos. ¿Qué está levantando donde era una casa, un edificio? ¿Qué pasa? Donde hay predios vacíos, levantan edificios de 200 familias, de pequeñititos, ¿no? No es digno vivir ahí. Entonces tenemos ya una lucha fuerte. Hemos estado comentándolo con el delegado, solo nos da tole con el dedo, realmente. A ver, Jorge, tú que eres el Han ido los granaderos, están los granaderos sobre nosotros, hemos pasado, nos han aventado los granaderos, una situación muy, muy difícil. Lo bueno que estamos unidos, eso sí. Okay, aquí vienen, todas las... A ver, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque igual, pues sí tienen el permiso y es un terreno baldío. Bueno, habría que revisar si realmente tienen el permiso y habría que ver si realmente el permiso corresponde a la intensidad y a la densidad que le corresponde a esa zona. A ver, me paso acá con Marina. ¿Han visto que no tienen el permiso? Hemos ido a todas las instancias y no nos quieren enseñar ni permisos ni nada.
¿Y qué orden? A ver, ¿qué orden se necesita para que una asociación de vecinos pida o exija que se le enseñen los permisos? Ya fuimos a Sedubi, ya fuimos. A ver, fueron a Sedubi. Fuimos a Sedubi, fuimos a la delegación, al gobierno del distrito. Hemos ido a todos los lugares. ¿A dónde es más? Y es gente, al INVI también. Al INVI, nadie les exhibe los permisos. A ver, Enrique. Sí, no, es que es esto. Son muchas cosas, pero nada más una aclaración. El predio, lo que están construyendo allá en la calle de... que ellos están diciendo allá en Cañitas, es de Inmobiliaria Deca, y el fundador y dueño de Inmobiliaria Deca es Simón Newman, es uno que se hizo a través de norma 26, por lo tanto la densidad es Z, una densidad que debe desaparecer de los programas. ¿Esa cuál es? Bueno, Z, ¿qué implica? Bueno, para que todos uno, los que quepan, ¿o qué? No, es que antes se ponía un determinado número de metros cuadrados de vivienda mínima. Y lo cambiaron con los últimos programas por una literal. Quiere decir esto, si yo tengo densidad MB es muy baja, puedo construir una vivienda por cada 200 metros cuadrados de terreno. Si yo tengo una B que es baja, es una por cada 100 metros cuadrados. Y así va subiendo hasta la alta, una vivienda por cada 33 metros cuadrados de terreno. Pero hay una que se llama Z, y eso es lo siguiente, puede uno construir el número de viviendas que dé lo del terreno contra un mínimo de vivienda. Si hay programas si hay programas delegacionales como Benito Juárez que dice que la vivienda mínima es de 60 metros cuadrados. En este caso no dice cuál es lo de la vivienda mínima, entonces la pueden tomar de los mínimos que da Infonavit o el INVI. Y entonces es el número de metros cuadrados que puedo construir por 6, 8 niveles entre 60, entonces pueden ser 200 o 300 viviendas por predio. Y en este caso especial, pues es de la inmobiliaria fundada por el ingeniero Newman. Con lo que quede, no digo el más. secretario de Desarrollo Urbano. El último secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, el que acaba de salir hace 2 días. ¿Y qué hacemos? Ya las señoras ya que renuncien a la lucha ya ni modo, o mejor que vayan a la villa, solo les falta la virgencita, mi amor. A ver, o Malverde o alguno de estos, ¿no? O sea, no es el único desarrollo de ese tipo, tiene otro en la colonia agrícola Paltitlán, en la calle número 3. ¿Y van a ser de interés social o no? Porque también con eso se puede. Esa es la cosa es ir a averiguar cuál es el precio. De interés social no, pero sí de interés popular. ¿Y eso tiene cuál que diferencia hay? Que uno es 20 metros, o sea, 20 salarios mínimos anualizados, o sea, 20 veces el salario mínimo al año, y de interés popular son 30. Entonces, el costo máximo de lo de la popular está un poco abajo de los 750,000 pesos. Cualquier cosa que vendan por encima de eso ya viola la norma 26, de la cual quiero hacer una aclaración. No se abusó de la norma 26. Se violó la ley y los que lo hicieron son delincuentes. ¿Por qué, don Enrique? ¿Qué cayeron? ¿Qué? Es que la norma es muy clara y ellos están buscando artilugios como los que dijo el arquitecto para vender en obra negra, para vender el cajón de estacionamiento por fuera. Hasta el tinaco le venden todo, sí. Bueno, eso no es lo que dice la norma 26. Esa se empezó a hacer. Y es que era lógico. El grave problema es que los programas delegacionales están mal hechos. Si hacen un programa delegacional a donde dicen, adentro de la colonia, para un terreno de 300 metros cuadrados, tú puedes construir 3 viviendas en 3 niveles, sea cual sea lo de la colonia, ¿no? Y el de la norma 26 me da que puedes construir 6 niveles con 20 viviendas. Ahí se contradicen, ¿no? Por eso, allí es precisamente donde está mal. De lo que hemos partido nosotros allá en Suburbana, que hemos estado peleando contra todo esto y contra las normas 30 y 31 y eso, es que el desarrollo urbano tiene que ser hecho por expertos. Realmente expertos que vayan colonia por colonia y zona por zona, viendo subsuelo, si pasan fallas geológicas, si hay
cómo se ha comportado esa zona durante el sismo, cuál es el estado... Usted decía Tlalpan, ¿no? Que es puro lodo. Por eso, cuál es el estado y la capacidad de la infraestructura, y con equidad decir, señores, esto es lo posible, esto es lo que se puede construir, como dice Oiga, y el escuchar arquitecto. a los vecinos, ¿no? Por eso, espéreme. Sí, ¿no? Una vez que ya lo hacen, entonces se dice, a ver, vecinos y desarrolladores, vengan aquí y ahora vamos a platicar sobre esto. Pero para eso, si desde 1982 con los primeros programas parciales se ha buscado darle todas las ventajas al desarrollador inmobiliario, y la última fue la Ley de Desarrollo Urbano del 2010, a donde se cuenta, o sea, más que una ley que diga qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, es una ley a donde te dice, aquí te estoy dando los elementos para que tú cambies todos los programas. El artículo 40, el artículo 41, los polígonos de actuación de los cuales ya se había hablado. Entonces, llega un momento en que dice, no, es que hay que cambiar todos los ordenamientos, hay que cambiar el reglamento de construcciones, o sea, hay que hacer las cosas como deben ser. Y lo que hemos pensado y lo que piensan la mayoría de los vecinos, no estamos en contra de que se densifique. Lo que estamos en contra es del desorden, de la corrupción. Cualquiera llega y compra más, compra a las autoridades, compra todo. Eso es lo que está mal. Realmente lo que tenemos que hacer es decir, señores, con base a nuestra problemática especial y olvidarnos de otras ciudades, es decir, esto es lo que se puede. Con base a lo que se puede, entonces sí hay que discutirlo. Y sobre todo, lo que es lo principal. Un solo responsable de todo lo que tenga que ser con el desarrollo urbano. Porque ya estamos hartos, cada vez que nos quejamos, que la delegación o Sedubi o el INVEA se echa la culpa entre ellos y nadie resuelve el problema. Debe ser un solo responsable, porque la misma ley es muy ambigua. Dice, el único que puede castigar y puede arreglar todo es la autoridad competente. Pero la ley no dice específicamente, la autoridad competente es el delegado, que es el que nosotros elegimos. Enrique Zuma puede apoyar, por ejemplo, a las señoras que están en el precisamente estamos haciendo un estudio sobre eso. ¿Y cuál es su correo electrónico o su página de Zuma? Para poderlas apoyar, porque ya nos dejó desoladas. A ver, Gabriela, rápido, antes de que nos vayamos a corte. Nosotros estamos ya en una categoría de pueblo y hay un artículo ahí que no se puede construir ya, sino conservar lo que se tiene. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos tratando en nuestra colonia de proteger todos los predios que están sin dueño para que no se hagan construcciones ilegales. ¿Y qué se podría aprovechar? Darle opciones al señor, al dueño del terreno, pues que haga otra cosa, estacionamiento o algo, ¿no? Que puede faltar. Queremos hacer eso, una casa de cultura o áreas verdes, otra cosa. Aquí la compañera. ¿Cómo? ¿Perdón? Hola, Fernanda. Mira, aquí la problemática es esta. Bueno, son puntos. Todo lo que hemos tocado es lo mismo que sucede en otras colonias, lo que sucede en Popotla. Aquí la cuestión es que también tenemos un problema muy grave. Es una colonia en donde, como es una colonia vieja, hay gente que se muere y deja el predio intestado, no hay herederos. ¿Qué pasa? Llegan grupos de asamblea de barrios o de otro tipo de grupos que van y le dicen al INVI, ¿sabes qué? Tengo un terreno que no tiene ningún problema, necesito el dinero y legalízame y regularízame todos los documentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le regularizan los documentos, hacen un negocio y levantan los departamentos, afectando pues todo lo que ya venimos viendo, ¿no? Desde el agua, drenaje, el tejido social y todo lo que sucede, ¿no? Entonces nosotros hemos estado yendo a todas las instancias, fuimos con Víctor Hugo Romo, no nos ha querido atender, nos da evasivas, hemos ido a gobierno central, nos han medio atendido, también dándonos así como que vueltas nada más, con la PAOD hemos ido a todas las instancias, a Limbia, Sedubi, a todas, ¿no? Nadie nos ha dado ninguna solución real. Entonces, nosotros estamos
pensando que estos predios que están aquí llenos de árboles precisamente, que se ocupen como algo más comunitario, porque ya la zona ya no resiste el incremento de 200, 300 familias más con todas sus necesidades. Entonces nosotros pedimos huertos comunitarios que desahoguen un poquito este caos, pero que también creen empleos, que sea un lugar en donde la gente adulta mayor, porque ya hay muchos adultos mayores en esta colonia, pues puedan ir a darse su tiempo ahí, a tener un espacio de esparcimiento, pero que también sea generador y de empleo, ¿no? Vamos ahorita a canalizarlas y ahorita regresamos con este tema. Mira, generalmente lo que se ve en la tercera sección es el graffiti, están rayando los edificios. Esto a consecuencia de que no hay luminarias. Falta mucha iluminación en los estacionamientos públicos y en la noche hay mucha gente que anda en los edificios rayándolos. En los primeros pisos generalmente es donde se ve lo del graffiti. Y por ejemplo el agua, luego nos cortan el agua, según entiendo porque tienen que limpiar la cisterna y todo eso, pero pues yo siento que más que nada es porque hay mucha gente que utiliza el agua y obviamente pues la desperdicia. Los problemas pues llegan a ser también en cuestión del estacionamiento. Los lugares de estacionamiento en esta unidad no son los suficientes y obviamente pues hay vecinos que no tienen solamente un carro, sino tienen a tener hasta 4 carros y muchas veces los carros no están en condiciones de uso. Entonces los tienen ahí estorbando pues todo el tiempo porque realmente hay personas que sí necesitan mover su carro todos los días. Y pues eso ocasiona también una no buena convivencia con los vecinos. Mira, el hecho de vivir, por ejemplo, en ese tipo de unidades con tantas personas, yo creo que son cuestiones básicas de educación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no respetan, que hacen fiestas o hacen mucho ruido, o que no tienen, o que tiran cosas en las áreas comunes, o que no cuidan las mismas, o que sacan a sus mascotas, por ejemplo, que es algo muy común. Y no levantan lo que deja ahí la mascota. Otro de los problemas es la basura, que la gente luego, por andar a las carreras o lo que sea, deja las basuras en los andadores, o por ejemplo nosotros tenemos sobre Río San Joaquín, ahí como que la gente pasa, deja la basura. Y lo peor es que vienen de otras unidades o de otros lugares, ven la basura y pues obviamente se vuelve así como que caótico el asunto de la basura. El agua, por ejemplo, aquí nosotros, la unidad está, digamos que en declive, entonces en el área más baja, que es este sector, sí hay agua, por lo general, es muy rara la vez que sea, pero en los lugares ya más altos, que sería hacia lo que es ya el Estado de México, ahí sí les falta mucho el agua, porque no hay la suficiente potencia, digamos, para que suba el agua por los edificios que están construyendo alrededor, que están generando ya más división del agua, entonces ya la potencia es mucho menor. Hay también personas que hacen ruido y pues eso también genera conflictos con otras personas, otros vecinos, ¿no? También la basura, ¿no? Somos generadores de mucha basura y a veces las personas dejan la basura no en lugares adecuados y eso también nos genera pues una mala convivencia. Más comentarios aquí en las redes sociales. Lorena Zamora dice, la gente de las colonias Ajusco, Santa Úrsula, Santo Domingo, Ruiz Cortines, de la delegación Coyoacán están en grave peligro por la ambición desmedida de las autoridades delegacionales y de la ciudad y otras inmobiliarias. Se pretende hacer un proyecto SODE, Ciudad del Futuro, en una zona de 500 hectáreas, donde actualmente viven miles de familias. Óscar Antonio, el otorgamiento de créditos a la vivienda puede influir sobre el crecimiento de vivienda no sustentable. El financiamiento de viviendas con materiales distintos al cemento o a ladrillos que tienen procesos productivos muy contaminantes parece tener una restricción, ya que hasta donde tengo entendido no se otorgan créditos para vivienda con materiales distintos al cemento, mortero, ladrillo, cocido. Ahorita le preguntamos al arquitecto. Y María Irene Gutiérrez dice, si la catarsis es hablar de lo que nos molesta, estamos en nuestro derecho, pero estamos en un país mal organizado en todos los aspectos. La construcción se hace con base a ganar dinero y no para bien de la humanidad, y somos todos los que causamos esta situación. Incluso aquí hay quien nos dice que debería de haber una ley sobre el control de la natalidad, porque así entonces no necesitaríamos más espacios, más vivienda. Y Juan Carlos Díaz aquí en el Twitter dice que cómo se va a detener esto si el actual secretario de Sedubi, al ser amigo de Mancera y dueño de una gran inmobiliaria, se dan los permisos solitos. Entonces, desde ahí, desde la raíz, viene todo este problema. Y dice Pati Palomo en el Twitter también que el gobierno quiere desaparecer a los pueblos y barrios originarios del DF, y ahí es donde están los mantos acuíferos.
Fer, ¿tú tienes ahí más testimonios o seguimos leyendo acá? Muchísimos. Tengo a Dolores, que hasta hizo ya su guión para no extenderse, que conste. Adelante, muchas gracias, buenos días a todos por la invitación y por la oportunidad. Yo vivo en la colonia Cuauhtémoc y verdaderamente hemos sufrido un avasallamiento irracional, ¿verdad?, por las constructoras, cuando no hay sustentabilidad. Los servicios de limpia son pésimos, el agua nos la cortan a cada rato para llenar las grandes cisternas de los nuevos desarrollos, ¿verdad?, mientras que nuestra infraestructura está de verdad así como para llorar. Los adultos mayores sufrimos constantes caídas y la gente de todas las edades porque el arroyo vehicular está hecho un desastre, las banquetas igual, los teléfonos dejan las pijas con las que todos nos tropezamos, yo creo que en todas las colonias. Y para acabarla, yo creo que solicitamos un estudio de ingeniería vial porque eso se convierte en un estacionamiento mañana, tarde y noche constante, y el día que haya una emergencia simplemente no hay espacios para evacuar ni para salir del embrollo. Calles de la Cuauhtémoc para que nos ubiquemos. Por ejemplo, Lerma, Pánuco, Mississippi, Tíber, o sea, toda la colonia. Mejor cámbiese de Colón. Toda la colonia. Bueno, sí, la invasión, los permisos permisos para los restaurantes, aparte que las banquetas están rotas, pues sobre esas banquetas rotas están los restaurantes, por ejemplo, en Tíber y en Rin y Lerma. Le ponen hasta taquete a la mesa. Sí, ahí ve uno a los meseros choca uno con los mariachis, con los meseros, etcétera. Bueno, ese es un gran caos. Yo estoy segura que no hay estudios de impacto ambiental o se los pasan por el arco del triunfo, definitivamente. El atlas de riesgo dice que hay 6 tubos de acero que cruzan desde Anzures por todo Reforma y de ida y vuelta. No sabemos qué contengan esos tubos, pero sí sé que quieren meter y ya atravesaron la colonia con el gas natural que nadie pidió, nadie solicitó y nadie necesita y que nos pone en un verdadero riesgo, no nada más a la colonia Cuauhtémoc, a San Rafael, a la Tabacalera, a la Juárez, en fin, a todos. Y casi que es a producto de gallina, perdón por la expresión, ¿sí? También... ¿qué otra cosita? A la población flotante con los grandes desarrollos es algo que pobres necesitan comer y no todo el mundo se puede meter a los restaurantes. Entonces, el comercio ambulante ha crecido y no hay ley de comercio ambulante. Para acabar, yo la fui a pedir a la asamblea y casi me corren porque dijeron que se les iban a ir encima. Entonces, es un gran problema. Hoy, el túnel que hay para pasar desde Reforma, del lado de la Torre Mayor, a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Van a sacar a todos los ambulantes, ya les construyeron ahí unas estructuras de metal sobre la única superficie donde a lo mejor se podría uno albergar en caso de sismo, ¿verdad? Ya hay 22 puestos con la estructura de metal y yo no sé si van a regresar ese espacio. El Parque Ródano ya tiene abajo una subestación de CFE, ¿verdad? Entonces, como necesitan pasar los cables para la Juárez, pues entonces ya los comerciantes que estaban en el puente, pues se van a subir arriba, no sé por cuánto tiempo ni si les regresen el espacio. El caso es que aquí las grandes transnacionales, pues son los reyes de nuestros espacios y de nuestra calidad de vida. Nunca han hecho estudio ambiental, nos llenan de polvo, de ruido, de falta de sueño, etcétera. Y pedimos auxilio y yo les sugiero que el grito de Edvard Munch, si nos dan permiso, sea el escudo que traigamos todos en la solapa izquierda. Oye, hasta que esto se han organizado los vecinos, supongo yo. Tenemos una asociación de residentes que cuando va a haber una construcción de una torre, hacen una rueda de prensa, dicen que no la van a permitir, al rato todos se quedan callados y la torre se construye y los condominios también, ¿sí? Entonces, ¿qué les diré? Son actos de simulación. Son actos de simulación y los comités ciudadanos resulta que nada más nos traen de arriba para abajo. Yo ya fui y gasté 3 años de mi vida haciendo trámites con resultados tan exiguos y tan pobres que la verdad que uno se siente muy frustrado. Muchas gracias. Por acá con Enrique y con el compañero que tiene experiencia. Pero Olivia le quiere decir algo. A ver, Olivia. Bueno, no era directamente sobre eso, sino sobre la llamada y esta creencia de que, bueno, la ciudad obviamente va a seguir creciendo, pero no solamente a partir del crecimiento natural. Uno dice, ya no tengan hijos. Realmente las tasas de población en los últimos 20 años han descendido. Hay que considerar el crecimiento social. ¿Qué es esto? Todas las migraciones. Sabemos que la ciudad iba como en aumento, ¿no? En el 85 hay como una picada a partir de esta caída, ¿no? De
de los sismos y de mucha gente que se va a vivir a otros estados, a Querétaro, a Morelos, a Puebla, etcétera. Pero ahorita hay algo que no hemos considerado en el último censo. Está el censo del 2010, en el 2015 habrá datos importantes sobre cómo la cartografía del miedo, del narcopoder, también ha empujado a mucha gente a venirse a vivir al Distrito Federal. Y eso no lo estamos tomando en cuenta. Cada vez va a vivir más gente en el Distrito Federal. Ay, no. La boca se te haga chicharrón. Amigos, si quieren vivir en el DF, no es vida, se los juramos. El costo es alto, termina uno tomando ansiolíticos, el hígado se inflama. Fernanda, con el nuevo aeropuerto, pues se va a poner un poco peor. Se está esperando 120 millones de viajes en un futuro. Se quieren construir más metros, toda una serie de trenes, que no está mal, pero tiene que hacer con una planeación social, ¿no? Lo decía Eduardo hace rato. Necesitamos incluir a la sociedad, a los vecinos, qué piensan, a los especialistas, a los ambientalistas, a los urbanistas, a la gente que trabaja movilidad. Nosotros acabamos de lanzar una iniciativa que se llama Región 52, la pueden ver en internet, región52.mx. ¿Es como qué es estilo donde baje el ovni o qué? Pues no, lo que queremos en Región 52 es justamente hacer una planeación, ¿no? Aprovechando este tema del nuevo aeropuerto, incluyendo a toda la ciudadanía, es una plataforma, ¿no? ¿Por qué Región 52? Porque estamos pensando a 52 años qué ciudad queremos ver. Nosotros tenemos esta propuesta, por ejemplo, el Río de la Piedad, volverlo río otra vez, sí, y claro, es factible, ¿no? Se ha hecho en otras ciudades del mundo. En vez de que haya segundos pisos, pues hacer más transporte público, y si a la fuerza tienen que hacer estos segundos pisos, pues hacerlos subterráneos. Hay una serie de propuestas que estamos enriqueciendo, gente que hemos contribuido con la ciudad y que queremos seguir contribuyendo, y que sentimos que en este momento no tenemos el espacio de la sociedad civil, y que cada vez se va cooptando más ese espacio por los inmobiliarios, por los intereses del gran dinero, y cada vez están desplazando más a la sociedad y a la voz de la gente. Nora. Tenemos aquí, Isem Martínez dice, los PROS básicamente son de índole político. Por cultura mantenemos el paradigma de que el progreso es igual a ser propietarios. Los gobernantes se han aprovechado de esta idea para promoverse a sí mismos sin importar ubicar conjuntos habitacionales en la periferia de las ciudades sin servicio alguno. Esto propicia grandes y graves problemas. Olivia, ¿quieres retomar esto? Sí, eso es muy importante y volvemos a lo que mencionábamos en un principio sobre el crecimiento expansivo. También hay mirada, el capitalismo se cuela por todas partes. Nos queda claro que la ciudad se convierte en un negocio para pobres y para ricos. Sí, pero es un botín, entonces, ¿no? también ese botín político que hace posible que se creen asentamientos como San Buenaventura en Ixtapaluca. O sea, esta salida hacia Puebla, donde vemos montones y miles de casas, donde el desarrollador inmobiliario vendió y dejó a la gente a su suerte. Claro. Porque no llegaron los servicios, porque no hay seguridad, porque las casas hasta se están abandonando. No hay condiciones de habitabilidad en estos espacios, ¿no? Y a eso le sumamos los largos recorridos a los trabajos, a los centros de reunión y todo. Bueno, el problema es enorme, ¿no? Y no creo que se acabe con la compactación, además. ¿Otro ya, Nora, quieres? Ya sí, dice Miguel Ángel Fuentes que el INVI solo le da vivienda a las organizaciones como Superbarrio y es muy difícil que una persona que no pertenezca a una de estas organizaciones les dé vivienda, que son cómplices. Oye, pero Superbarrio ya ni la rifa, ¿no? Ya se retiró de tal. Es la asamblea de barrios, ¿no? La que recibe todo esto. Sí. A ver, acá, Emilio, la problemática. Mire, yo soy del pueblo de Santa Fe. Ahí la problemática es una gran incertidumbre por parte de los vecinos, de que nos quieren construir un segundo puente que va a venir desde el viaducto hacia el centro comercial. La otra es la entrada del Cuando tren. Lo que necesita Santa Fe son drenajes allá, no, los nuevos demasiado desarrollados. Bueno, en fin. Y la siguiente es de que también tenemos entendido de que el tren que viene de Toluca, o que están construyendo de Toluca hacia el Distrito Federal, también va a llegar a Santa Fe. Y ahí no cabemos. Un tramo que aproximadamente hacía unos 5 o 10 minutos para llegar al centro comercial, ahora se avientan una hora y 20, por la gran cantidad de tráfico que hay. ¿Y no cree que lo desahogaría siendo abogada del diablo, no lo desahogaría este viaducto? No creo, sería más caos. ¿Por qué? ¿Porque llegaría más gente? Pues para empezar van a mutilar lo que es la avenida que tenemos, que son pocas
Vialidades son 4 Hay sentidos. que poner ahí una frontera, una garita y pedir visa para entrar, mano, ya para que no, para que no pase sí, esto. A ver, Arnold, tú quieres comentar algo, esto es una avenida Tamaulipas, evidentemente se quiere hacer un desarrollo urbano, lo que están planeando no lo están pensando para toda la gente, lo están pensando para un sector, ¿no? Para un pequeño sector, por ejemplo el aeropuerto. ¿Cuántos viajan en avión? Es un porcentaje muy pequeño. ¿Cuántos pueden pagar los segundos pisos? Pero es que ellos quieren reactivar el turismo de que más bien vengan de otros lados. Eso Entonces no es está el haciendo una alegato, planeación social considerando a la gente, simplemente toman en cuenta sus intereses económicos particulares. ¿A dónde o qué tendrían que hacer? A ver, Eduardo. Pues organizarse la gente, ellos. tenemos que organizarnos, tenemos que creer que sí se puede frenar, ¿no? Que sí podemos hacer algo como lo que hizo el compañero. Donde iba a ser el lugar suplente, pues organizarnos más como sociedad civil, organizarnos más como vecinos. Más efectivamente, ¿no? Claro. También. A ver, Eduardo y Jorge quieren decir algo. Mira, el progreso que nosotros conocemos, cada vez más cemento, más concreto, más fierro, más consumo de hidrocarburos, ya no se puede. El planeta está agonizando, ya entramos a la 6ª extinción. Se están muriendo o ya han muerto el 90 o 95% de los animales en libertad. Los bosques han perdido entre 50 y 60% de su masa verde. El 50% del fitoplancton en el océano ya murió. Estamos ya empezando a agonizar. Esto es la muerte de la vida en el planeta. Ya no somos Homo sapiens, somos una plaga. Somos como plaga destruyendo el planeta. Entonces, tenemos que revisar todo eso para vivir distinto, que implica gastar menos, vivir con modestia, ahorrar, comprar lo cercano, producir alimentos, arreglar cada quien su propia casa. En Europa, una de las cosas que aprendí en Dinamarca, porque tuve una granja allí orgánica, es que el nivel de vida se alcanza porque todos saben desde niños, les enseñan oficios manuales, saben carpintería, electricidad, etcétera. Entonces todos pueden arreglar su casa y al cabo de 2, 3 años las dejan bastante bien, no requieren de mano de obra extraña. Entonces tienen mucho mejor casa, mucho mejor calidad de vida, tienen jardines orgánicos que producen sus propios alimentos, lo que pueden, intercambian con los vecinos, en fin. Tenemos que cambiar de paradigma, ya estamos viviendo una realidad distinta. Lo que pasa es que nuestros políticos son como el ratón Miguelito, son de este tamaño. O sea, imagínate una avalancha gigante que está cayendo y pones al ratón Miguelito del Pato Pascual a pararla. No pueden. Estos cuates son de este tamaño, necesitamos otra dimensión, otra cosa, y desgraciadamente en el discurso de los políticos mexicanos es de este tamaño. Y de la oposición, casi todos son de este tamaño. Eduardo, pues entonces la solución es empezar a cambiar nosotros, como decían, pero pues mira, de verdad. En 10 segundos, Jorge, 10 segundos, pero 10 Mientras segundos. esto sucede, tenemos que organizarnos, y eso es fundamental, ¿sí? Ayer hubo una marcha protestando precisamente, indignados precisamente por lo que está pasando en este país. Pues tenemos que unirnos, tenemos que protestar permanentemente y tenemos que crear organizaciones que combatan permanentemente esta corrupción y estos políticos que no tenemos. Pues muchísimas gracias a todos y trataremos de canalizar todas las problemáticas que nos hicieron llegar para que sí se vea una solución. Pero mire, la solución empieza aquí. Muchas gracias.